Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la luz. Gracias, Señor, por la frescura del ambiente. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo hermosa que es, por lo maravillosa y transformadora que es tu palabra. Este día, Señor, venimos a ponerlo todo en tus manos. Venimos a decirte, Señor, enséñanos, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu sabiduría, del conocimiento de ti. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Y Padre, tú estás llamando a tu pueblo a entender la unción profética para fluir en ella. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes el día de hoy aún más de lo que tú quieres que aprendamos acerca de ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos con esta clase del don profético. Ese capítulo se titula el rol del profeta. Lo comenzamos desde la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de la actitud del profeta, hablamos de los huesos secos, hablamos de cómo los profetas son inspirados a hablarle vida a los huesos secos, no solamente a profetizar que hay huesos secos, ¿sí? Porque muchas veces la situación es obvia para las personas, pero si nos quedamos profetizando en el hecho de que hay huesos secos, en lugar de ver la perspectiva de Dios, como lo hizo aquí el profeta Ezequiel, cuando le habló a los huesos secos, y Dios nos hace la pregunta, ¿cuál es tu perspectiva? A Ezequiel le hizo la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Sí. Y la respuesta del profeta fue, Señor, tú lo sabes. Sí. Y él, estando conectando con Dios, tenía una dinámica de saber qué hacer con respecto a lo que estaba enfrente de él. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener cuando fluimos en el don profético. Tenemos que tener la perspectiva de Dios y decirle, Señor, tú sabes qué es lo que está pasando, muéstrame qué es lo que quieres que haga con respecto a esta situación. Muchas veces nos enfocamos en el problema en lugar de buscar de Dios la solución al problema. Hablamos de lo que es tener el espíritu correcto en la palabra de Dios. Y que no podemos fluir en lo profético si no estamos sumergidos en la palabra de Dios. Hablamos de que Dios tiene un plan perfecto y tiene la última palabra. Fuimos a la escritura de Efesios, donde hablamos de la supereminente grandeza y poderío que tiene Jesús y que es en lo que nosotros debemos descansar y en lo que nosotros debemos de creer cuando fluye el don profético en nosotros, ¿sí? Tenemos que saber primero que nada estar conectados con Dios, después que la palabra esté en nosotros y al creer la palabra y al creer quién nos la da, entonces actuar al respecto. ¿Cómo debemos reaccionar? Cuando vemos muerte espiritual, hablar vida. Cuando el pueblo de Dios parezca ser la minoría, debemos tener la responsabilidad de levantarnos en batalla para usar las estrategias de la dirección de Dios. Luego, al ser tentados, hablamos de Jesús, que fue tentado en el desierto y cómo él usó la espada de la palabra de Dios, y ahí vimos la importancia de lo que es llevar la palabra de Dios. Jesús fue el ejemplo, es el ejemplo más poderoso de lo que es desenvainar la espada en la guerra. Ningún sufrimiento de los hijos de Dios es en vano. Vimos cómo la victoria de Jesús
habla de que su sufrimiento tenía un propósito y que nada de lo que a nosotros nos pase, lo que sea que pueda suceder, dice la Biblia que si amamos a Dios, si somos llamados de acuerdo a su propósito, todo obra para bien. Lo primero que tiene que suceder, dijimos que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si tú haces eso, Dios puede voltear para bien todo lo que el enemigo quiera tirarnos, ¿sí? Y podemos decir como José, el enemigo lo quiso para mal, pero Dios lo ha tornado para bien. Hoy empezamos a tocar la semana pasada lo que es la importancia de los profetas y hablamos de Esdras y de la importancia de cómo él soltó la palabra y el mismo libro de Esdras nos dice que el proyecto se completó debido a que los profetas soltaron la palabra. Y es por eso que yo les decía en la semana pasada, el pastor y yo no nos habíamos puesto de acuerdo en su sermón y en lo que yo había dicho en la clase, porque hablamos en la mañana de la importancia de lo que es soltar la palabra profética de acuerdo a la palabra de Dios. En el libro de Esdras, dice en Esdras 3:8, en el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sus parientes sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Israel. O sea, estaban regresando desde los más altas autoridades eclesiásticas hasta todo el pueblo, y todos estaban en conjunto trabajando en la reconstrucción. Y esto dice, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Para supervisar el avance de la obra del templo, escogieron a los levitas mayores de 20 años. O sea, estaba todo organizado. Hay un orden en lo que se hace y todos tienen un lugar en la reconstrucción del templo. El pueblo tenía las manos y ¿se acuerdan lo que pasó con Nehemías cuando estaban reconstruyendo el muro? ¿Sí? Que tenían con una mano y con otro la pala para trabajar. ¿Sí? Todos somos necesarios y todos tenemos una parte. Pero la importancia, y estoy volviendo aquí porque en el rol del profeta podemos ver que el profeta cuando está, no un profeta que se le ocurre decir nada más que porque él lo dice va a suceder, ¿sí? Es cierto que lo que sale de nuestra boca tiene poder, pero no todo lo que sale de nuestra boca viene de Dios. Si estamos dirigidos por Dios, los planes de Dios se van a cumplir en la tierra cuando nosotros lo proclamamos. Y dice, y esto lo confirma aquí la escritura en Esdras 5:2 y en Esdras 6:14. Y dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios le ayudaban. Luego en Esdras 6:14, en la versión amplificada que yo traduje, dice, y los ancianos judíos edificaron y prosperaron por medio de los profetas, del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Terminaron su edificio como lo había ordenado el Dios de Israel, de acuerdo con el decreto de Ciro, Darío, Artajerjes y rey de Persia. Pero si ustedes pueden ver en la versión que yo les acabo de leer, dice, edificaron y prosperaron
por medio de los profetas. O sea, debido a la palabra que Dios proclamó por medio de los profetas, se soltó en el ambiente la convicción, el corazón, los recursos que eran necesarios para que se reconstruyera el templo. En los elementos necesarios para el proyecto había levitas, escribas, sacerdotes, directores de proyecto, como Zorobabel y Josué, y los constructores eran todo el pueblo. El pueblo construye. El pueblo, sin el pueblo de Dios, no se puede levantar el templo. Y hubo 3 reyes. Estuvo Ciro, después Darío, después Artajerjes, y ellos soltaron decretos a favor del proyecto. O sea que después de que se soltó la palabra profética, se soltaron hasta decretos presidenciales. ¿Sí? Y Esdras dijo que el proyecto, en esta escritura que acabamos de leer, tuvo éxito debido a que Ageo y Zacarías lo profetizaron. La palabra profética, otra vez decimos, iniciada en el corazón de Dios, tiene poder para establecer en la tierra la voluntad de Dios, junto con todos los recursos y favor necesarios. Y eso es algo que es parte de la función y del rol de los profetas, ¿sí? Pero no es nada más cualquiera que se dice profeta o que empieza a tener sueños. Y vamos a ver cómo al final de la clase vamos a ver cómo eso se va dando. Los profetas edifican. Hemos visto que nosotros estamos llamados a consolar, exhortar, edificar. Los profetas edifican. El corazón de la profecía es para la edificación de la iglesia. El día de hoy podemos ver que hay 5 ministerios, ¿sí? Y en esos 5 ministerios está el profeta. Y los profetas fueron dados para edificar a la iglesia. Dice en el libro de Hechos, hay personas que dicen, no, pues que eso era en el Antiguo Testamento. No. En el libro de Hechos vemos, aquí hay una escritura en el capítulo 15, versículo 32. Dice, Judas y Silas, quienes también eran profetas, ¿qué eran? Despierten. Eran profetas. ¿En qué parte de la Biblia estamos? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Estamos hablando de la función de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y habían profetas, dice, y hablaron mucho con los hermanos, y con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Los edificaron. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí en esta escritura, si vemos el contexto, Pablo le está hablando a un caos que había, que todos querían hablar en lenguas al mismo tiempo y estaba poniendo orden. ¿Sí? Y estaba diciendo, si alguien va a profetizar a la congregación, que haya en lenguas, que haya alguien que interprete, ¿sí? Pero el que profetiza habla en la lengua que todos entienden, a menos que haya un intérprete, ¿sí? Esa palabra edificar que usa esta escritura, cuando dice que edifica la iglesia,
es la palabra oikidomeo. Oikidomeo, que significa construir una casa. Cuando hablamos en lenguas, trabajamos en la construcción personal de nuestro propio templo. Cuando estamos en nuestro devocional, no sabemos cómo orar, comenzamos a orar. Y cuando estamos buscando dirección de Dios, oramos en lenguas y el Señor nos empieza a dirigir. Y como no estamos ministrándole a alguien que necesita entendernos, las lenguas edifican y son necesarias para recibir guianza del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora con nosotros, por nosotros, con gemidos y lamentos indecibles, inentendibles, ¿sí? Él llega al Padre. Y, ¿cómo se los pongo? A mí me gusta cómo lo pone un predicador que yo escucho mucho, Bill Johnson, que dice, haz de cuenta que las lenguas, ¿cómo es que las lenguas oran la perfecta voluntad del Padre? El Espíritu Santo nos conoce perfectamente a Dios, sus propósitos, y nos conoce a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nos conoce desde hasta la última célula de nuestro cuerpo. Haz de cuenta que tú estás orando y tú dices, Dios, yo quiero una casa de 3 pisos con aire acondicionado, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y luego te sueltas a hablar en lenguas y empiezas a orar en lenguas y el Espíritu Santo empieza a hablar con Dios. Y el Espíritu Santo dice, no le hagas caso, ahorita no está listo para eso, dale esto y aquello, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. No es que nos está quitando, sino que no nos ora para que recibamos aquello para lo que estamos listos. ¿Sí? Y puede que no estemos listos, por ejemplo, para un Lamborghini, que tú quieres, no, que yo quiero un carro de carreras, que vaya rápido, que pueda llegar rápido a Campeche para el congreso de altar, que no sé qué. Y luego el Espíritu Santo dice, le falta dominio propio, no le des ese coche, por favor, Señor. Sí, porque el Espíritu Santo nos conoce y ora lo que es correcto delante del Padre. Por eso es necesario y es para el día de hoy que oremos en lenguas. ¿Sí? Bueno, eso fue un comercial, no está en mis notas. Pero cuando profetizamos, nosotros le hablamos a lo que no es como si fuese. Le hablamos a lo que Dios ya profetizó, a lo que Dios ya está lanzando de su corazón, aunque no lo vemos. Una palabra profética impulsa la construcción del destino de las personas en el reino de Dios, ¿sí? Tú eres un templo, yo soy un templo. Y el don profético debe edificar el templo, nunca lo debe de destruir. Nuestras palabras se vuelven piedras vivas en la construcción del templo en el que habita el Espíritu Santo. Y también construimos los muros que lo protegen. ¿Sí? El profeta edifica, construye al templo. Cuando alguien te suelta una palabra profética, si te sientes todo decaído, deprimido, enojado, frustrado, después de que alguien te dio una palabra, no vino de Dios, no la recibas, porque la palabra de Dios siempre debe edificar. Cuando eres consolado, eres edificado. Cuando eres exhortado, eres edificado. O sea que ese componente de edificación está como ese cordón de 3 dobleces en el propósito del don profético. Tienen que estar entrelazados, edificar, consolar y exhortar. ¿Sí?
Debemos construir con fundamentos de amor y con la luz de Dios para iluminar a las personas. Los profetas tienen la asignación de construir faros en lugares oscuros, porque esa luz nos guía hacia el Rey de Reyes. ¿Cuál es el primer mandamiento? Volvemos al primer mandamiento y siempre me van a oír regresar al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y luego Mateo 6:33 dice, busca primero y su justicia. Esa palabra justicia quiere decir manera correcta de vivir. Busca primero de Dios y la manera de Él de hacer las cosas. Y todo lo demás va a caer en su lugar. ¿Sí? Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y su reino va a estar en tu corazón. Y entonces lo que salga de tu boca va a ser edificante. Pero si eres una persona carnal, una persona que no lee su Biblia, una persona que no pasa tiempo en oración, una persona que no se edifica en la palabra constantemente, aprendiendo y creciendo, no te esperes que el fruto de lo que aparentemente profetizas tenga el fruto de Dios. Como les dije antes, el don es irrevocable y puede que tengas un sueño, pero ¿qué tal la interpretación? Ahí es donde entras tú. En la interpretación, la palabra profética se levanta y edifica, o la malinterpretas porque eres carnal, porque no te edificas, porque no sigues aprendiendo de Dios, porque no disfrutas la palabra, porque no amas a Dios por encima de todo, por encima de tu coche, por encima de tu trabajo, por encima de tu esposo, por encima de tu esposa, por encima de tus hijos. Si tú no amas a Dios por encima de todo, es muy probable que tú puede que recibas palabras, pero en la interpretación la riegues. Porque la palabra es pura y es perfecta, pero pasa por un vaso. Recuerda que hay 3 componentes y eso lo vamos a ver en más profundidad más adelante. La revelación, que es lo que recibes, la interpretación, que pasa por este vaso, y la aplicación. Mucha gente se queda nada más, ay, es que soñé esto, y como lo soñé voy a ir y se lo voy a decir a la hermana porque soñé con ella. Estás mal. Primero tienes que buscar a Dios para la interpretación. Y puede que en la interpretación te des cuenta que no tiene nada que ver con la hermana, Dios te está hablando a ti. Y en la aplicación es donde Dios te dice qué vas a hacer con lo que recibiste, a qué se aplica y a qué no se aplica. No podemos nada más recibir un sueño y, ay, yo soñé con el pastor. Voy a ir a decirle, ¿no será que Dios te está tratando de hablar a través de la persona del pastor en tu sueño? Y lo que el pastor te dice en sus sueños, lo que Dios te está diciendo, no quiere decir que el pastor está pasando por algo. Quiere decir, yo recuerdo una vez que alguien vino y me dijo, ay, yo tengo que hablar con el pastor porque soñé que yo estaba lleno en un carro y que él me detenía y el pastor me decía, ya no puedes seguir. Y yo creo que el pastor, está deteniendo mi caminar y mi avance en el Señor. Y le dije, ven acá, vamos a orar. Eso fue en Estados Unidos hace muchos años, no tiene que ver con el pastor de aquí. Y le dije, a ver, hermana, ¿cómo está tu vida? Me lo contó. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Esto. Y le dije, en tu sueño, el pastor Dante no te está parando de hacer nada. Es Dios el que te está diciendo, detente, porque tienes que hacer una pausa en lo que estás haciendo. Voltea atrás y ve hasta dónde has avanzado. Y tenía un mensaje para ella en lo que
el pastor de nuestra iglesia entonces le dijo en su sueño. Y ya estaba acusando al pastor de detener su llamado. Y era Dios mismo que la estaba deteniendo porque estaba haciendo cosas que no eran el tiempo de hacerlas. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? No podemos nada más pensar que porque soñamos con alguien, porque tenemos, especialmente los sueños, ¿sí? Los sueños son personales primero que nada y después lo podemos más adelante en nuestra madurez, podemos aplicarlo. Yo sé que aquí hay muchas personas proféticas, ¿sí? Hay muchas personas que vienen y nos cuentan sueños, hay muchas personas que reciben visiones, hay muchas personas y tenemos que encauzarlo, pero primero que nada tenemos que limpiar el vaso. Primero que nada tenemos que ser ese vaso conductor de edificación al cuerpo de Cristo. Y cuando está el fundamento del amor, nuestra mente y nuestro corazón no se van a ir directamente a juzgar a alguien, sino van a ver a las personas como Dios las ve. ¿Sí? Porque el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, tienes identidad. Y con esa identidad, tú puedes amar a tu prójimo. Cuando hay una identidad sana, no te ofendes con tu prójimo tan fácilmente. Cuando hay identidad sana, no te enojas con tu prójimo fácilmente. Por eso Dios te dice, ámame a mí primero, ámate a ti mismo, adquiere mi identidad puesta en ti y entonces vas a poder ver a tu prójimo y amarlo, porque ya te enseñé quién eres. Y entonces cuando profetizamos, no profetizamos en juicio, sino en amor, porque amamos la obra de Dios y aborrecemos lo que Él aborrece, ¿sí? Y vamos a amar la justicia, la manera de Él de ver las cosas. Y Él nunca, en Dios no hay oscuridad, en Dios no hay, lo único que aborrece es lo que va en contra de su palabra. Y Dios estableció que amó tanto al mundo, a ti y a mí, que dio a su Hijo, que le costó cada gota de su sangre. Entonces, la elección de Dios, antes que todo, va a ser el amor. El amar lo que Él ama es el primer fundamento de un verdadero profeta. Los profetas equipan a los santos. Y como decía antes, el don profético es parte de los 5 ministerios. Los 5 ministerios se dieron para hacer la autoridad y edificar, equipar a los santos. Dice la palabra, pero a cada uno de nosotros, en Efesios 4, a partir del 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es por gracia que recibes tu don. Y Él mismo, si vemos el contexto, está hablando de Cristo. No está hablando de los dones del Espíritu, está hablando que cuando Cristo ascendió, para que su ministerio pudiera continuar en la tierra, dejó 5 ministerios. Estos ministerios son de gobierno, que tienen la unción de autoridad de Cristo para la iglesia. Dice, y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos?
Dile a tu compañero, yo soy santo. Yo soy santa. Dile, tú eres santo, tú eres santa. Aquí. ¿Por qué somos santos? Porque somos apartados para Dios. ¿Sí? No es para que nadie nos ponga velas. ¿Sí? Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que por la sangre de Cristo hemos sido apartados, salvos por gracia. Y eso significa ser santos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué son esos 5 ministerios? Para perfeccionarnos. ¿Para qué? La obra. Aquel que dice, no necesito congregarme, yo veo YouTube, yo veo esto, yo tengo mi iglesia en línea, mi pastor en línea. ¿Y cómo te edifica personalmente? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién tiene la autoridad de decirte vente para acá? Eso que estás haciendo te está llevando por un lugar equivocado. Vente para acá, ven te enseño. Esto se hace así, así y asado. La iglesia en línea no puede hacer eso. La iglesia en línea ni te conoce. ¿Cierto? Si les mandas un mensaje que se va entre el montón de mensajes, si te presentas un día en donde se graban, te van a decir, ¿y tú quién eres? ¿Cierto? No hay. Por eso es que tenemos que ser parte de la iglesia. Y la iglesia tiene un llamado, cada iglesia tiene una asignación, cada iglesia tiene una tarea en el cuerpo de Cristo. La asignación de Casa del Padre no es la misma que la iglesia que está aquí a la vuelta. Y hay como 5 iglesias a todo alrededor. Y cada iglesia tiene su propia asignación, su propia personalidad, su propio color. Y las personas que son parte de la iglesia, Dios las lleva ahí para ser parte de las piedras vivientes que forman ese altar. Y por eso hay personas que por muy ungida que esté la iglesia, dice, ay, no sé qué sé yo. Y todavía como que no llega a otro lugar y dice, de aquí soy. ¿Sí? Y te das cuenta que ahí es tu casa. ¿Por qué? Porque eres parte de un llamado, no solamente personal, sino de una casa, del templo, de la iglesia de Cristo. Y en ese lugar deben haber 5 ministerios, deben haber profetas, deben haber pastores, deben haber evangelistas, deben haber maestros. ¿Sí? Profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Tenemos que los 5 ministerios fueron dados para dice, para edificación, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre, una persona, un varón perfecto. A ver, ¿quién es perfecto aquí? Nadie, ¿sí? Para llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién puede decir que ya llegó? Entonces, esos ministerios son para ahorita, para el día de hoy, los necesitamos, porque al tener ese cuerpo de gobierno en la iglesia, estamos siendo edificados, estamos siendo levantados, estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos avanzando. Y esto para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina.
por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Si no te congregas y no eres edificado y no aprendes y no te estableces, no agarras raíz, cualquier viento te va a botar y te va a confundir. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿qué hacen? Se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se edifican? ¿Cuál es el pegamento de estas piedras vivientes? El amor. Podemos ver que el profeta es parte de los 5 ministerios del gobierno de la iglesia, establecidos para equipar a los miembros de la iglesia. Y el resultado es que con el fundamento del amor vamos creciendo. ¿Sí? Los pastores y maestros enseñan a las personas a ayudarse a sí mismos, te sanan y te enseñan la verdad de la palabra. Los pastores alimentamos al rebaño, les damos de comer con el pan de la palabra de Dios. Y aprendemos bajo un pastor a tener relaciones sanas. Los evangelistas abren los ojos de la gente a la verdad de una necesidad de salvación. Pero se necesitan a los pastores. Imagínense que digas, ya te convertiste, ay, qué bueno, gloria a Dios, amén, aleluya, y nos vemos. Sin un pastoreo. Se necesitan a los pastores y a los maestros, porque el evangelista generalmente tiene mucha pasión por las almas, pero él viene y las deja a la puerta. ¿Sí? ¿Cuántos han visto cuando no quiero que suene, pero cuando alguien te trae un regalo y te dice, encontré esto, ahí te lo dejo, te traen un bebé y te lo dejan en la puerta. ¿Y qué haces? Es literal, te están trayendo un bebé. ¿Y qué pasaría si habían puros evangelistas en la iglesia? Se vuelve un reciclaje de gente porque llegan y con la misma se van, llegan y con la misma se van, llegan y con la misma se van. ¿Por qué? Porque no hay una raíz que se crea en las personas. Es el pastor y el maestro el que le ponen raíz y enseñan y le dan de comer al bebé. Y es necesario que el evangelista traiga al bebé para que seamos muchos hijos. Pero es la labor del pastor y del maestro consolidar a ese bebé para que pueda crecer. Y los profetas son los que vienen y le dan propósito con lo que reciben de Dios a las personas. Los profetas son los que escuchan del corazón de Dios y sueltan el propósito a la iglesia y el propósito a la vida de las personas. ¿Sí? Son necesarios los dones, son necesarios los 5 ministerios. Y los profetas que van avanzando deben edificar a los profetas que están comenzando. ¿Sí? Esta clase que estamos teniendo es porque necesitamos que los profetas que están comenzando puedan entender que no es solamente, ahí tengo un don y voy a profetizar.
es mucho más profundo que tener un don. Es como en el grupo de alabanza, el hecho de que tú toques un instrumento no te va, al menos con nosotros, no te va a subir a tocar, porque somos un altar. Por eso nos llamamos altar en el grupo de alabanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como el don no es suficiente para realmente edificar a la iglesia, un instrumento no es suficiente para reproducir las melodías del trono de Dios. Hay que estar conectados, ¿sí? Entonces, cuando tenemos los 5 ministerios, es como, imagínate una máquina que tiene bebidas de diferentes sabores. Una tiene sabor de profetas, otro de evangelistas, otro de maestros, otro de pastores, ¿sí? Y hay en la iglesia, ¿sí? Esa fuente que alimenta a cada uno de nosotros con esos diferentes dones, ¿sí? Los 5 ministerios son esa máquina que tiene la autoridad sobre la iglesia establecida por Dios. Y esos 5 sabores son los lugares a donde vamos para recibir eso que bebemos en el cuerpo de Cristo para ser alimentados en lo que necesitamos como cuerpo. Los profetas son los ojos y oídos del cuerpo de Cristo. Una de las funciones más importantes es equipar a oír a Dios por sí mismos a los miembros de la congregación. No se trata de que hay un profeta en la casa y toda la cola para un profeta y todos tienen que esperar a un profeta. No. Tenemos que nosotros escuchar a Dios por nosotros mismos. Tenemos que tener esa conexión con Dios para poder nosotros decir, he escuchado al Padre. No estamos en el Antiguo Testamento que una vez al año un sacerdote iba al santuario y pobre de él si no estaba bien porque ni siquiera sabías lo que le dijo Dios y salió muerto. ¿Sí? El día de hoy el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos habla a nosotros y habla a través de nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, los profetas del Nuevo Testamento, los profetas de la Iglesia Apostólica del día de hoy, deben enseñar al pueblo a escuchar a Dios por sí mismos, así como lo estamos haciendo ahora. Tenemos que educar al pueblo, enseñarlo a que todos podemos escuchar la voz de Dios de alguna u otra forma. Si no, el Señor no hubiera dicho, mis ovejas, ¿qué hacen? Escuchan mi voz. No dijo, solo los profetas pueden escuchar mi voz. Dijo, mis ovejas. ¿Quién es oveja de Dios? ¿Quién es oveja de Dios? Amén. ¿Sí? Somos ovejas en su rebaño, ¿sí? Y nosotros tenemos que crecer, tenemos que equiparnos. Y es nuestro deber siempre levantar a la siguiente generación para que el día que Dios nos llame a su presencia, haya alguien que haya recibido el manto para continuar la obra que una generación comenzó. Imagínense que nosotros como pastores no levantemos a la siguiente generación. Nos vamos nosotros y se acabó todo.
Pero es importante que seamos edificados y que nunca dependamos de una o dos personas, sino que el equipo de los ministerios que Dios estableció en la iglesia se encargue de edificar y levantar para que la siguiente generación pueda continuar cuando nosotros no estemos. Los profetas tienen mantos. Y cuando alguien comisiona a un líder, ese líder recibe un manto, esa persona recibe un manto de ese líder, ¿sí? Y comienza a caminar. En la Biblia, cuando hablamos de los rabinos y de cómo, y si estudiamos la manera en que se creaban a otros rabinos, los rabinos tomaban bajo sus alas a sus discípulos y se derramaban sobre ellos, y cuando el discípulo terminaba su entrenamiento, se podrían ver las marcas en su personalidad del rabino que lo educó, ¿sí? Y cuando Jesús vino, Jesús tomó a sus discípulos y los empezó a formar. Pero a diferencia de los rabinos normales, él no lo educó ningún rabino, ¿sí? Él lo educó José y María, ¿sí? Y por eso cuando llegó a su propio pueblo natal, la gente le decía, ¿cómo que rabino? ¿No era el hijo de José el carpintero y María la que se embarazó antes de casarse y que no sé qué? Veían su naturaleza de hombre, ¿sí? No lo veían como rabino, pero él era el rabino de rabinos y tenía más verdad, más amor que todos los rabinos en la tierra puedan existir juntos, ¿sí? No lo valoraron. ¿Y qué pasó cuando él se fue? Los rabinos normales dejaban el manto después de muchos años de entrenamiento. Y Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos, porque ellos lo consideraban su padre. El rabino siempre era su padre espiritual. Le dijo, viene alguien que los va a llevar a toda verdad, que va a continuar lo que yo estaba haciendo. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros cuando recibimos nuestro llamado y somos comisionados, somos enviados, recibimos un manto, primero que nada de Dios, ¿sí? Y Dios escoge a alguien para tener una característica que nos va a llevar hacia nuestro ministerio. Los mantos nos dan la habilidad para completar una misión. A diferencia de los dones y los llamados que se dan siempre en la persona, el manto se queda con una misión. Si tú recibiste un manto y te desvías y dejas de ir a la iglesia, puede que tengas el don, pero el manto no va a poder fluir a través, porque el manto tiene una asignación, tiene una misión. La manera en que lo podemos ver es la silla presidencial. La silla presidencial tiene un manto al que entran las personas que tienen la experiencia, tienen la profesión, tienen la carrera, tienen todo lo demás, ¿sí? Tiene las habilidades, debería, para
para estar en esa posición. Y cuando se sienta en la silla presidencial, el manto presidencial nos da la autoridad sobrenatural para ejercer el cargo que se nos da. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros decidimos retirarnos de la presencia de Dios y decir, no, ya no quiero nada con la iglesia, tus dones van a seguir, pero el manto no. ¿Sí? ¿Se entiende el...? Ok. Los profetas también deben ser comisionados. Dice la palabra, no descuides el don que hay en ti, que recibiste mediante la profecía cuando se te impusieron las manos por el presbiterio. El presbiterio es ese cuerpo de gobierno de la iglesia, ¿sí? Pastores, maestros, evangelistas, profetas, maestros, ¿sí? Los pastores, los profetas, los apóstoles sobre todo, tienen una autoridad dada por Dios de comisionar a alguien en el llamado y en el manto en el que han de funcionar dentro de la iglesia. Entonces, es importante que antes de que tú salgas y digas, no, yo soy profeta llamado a las naciones, ¿quién te comisionó? ¿Quién te ungió? ¿Debajo de qué autoridad estás? ¿Sí? Dios nos bendice con dones proféticos y nos da los secretos de su corazón. Tenemos que manejar la información que recibimos, la revelación que recibimos de Dios como algo que una persona súper importante, de mucha autoridad, nos ha confiado como un secreto de su corazón y no estarlo divulgando nada más porque lo escuchamos, sino que tenemos que ser maduros, equipados, comisionados para saber manejar la información que recibimos por revelación del Padre Celestial. Él es la máxima autoridad gubernamental en la tierra. Y si Él nos confía algo a sus hijos, los profetas, tenemos que saber que manejar esa información es de vital importancia para edificar o para destruir de acuerdo a lo que hagamos con esa información. Y más adelante vamos a ver cómo manejar lo que recibimos. Pero al terminar el día de hoy, tenemos que entender que los profetas que vemos, que se forman y que profetizan a las naciones, no nacieron de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar todo este proceso del que estamos hablando aquí, ¿sí? Fueron edificados, fueron entregados como bebés y debieron haber sido alimentados, fortificados, establecidos, arraigados en la palabra y en el cuerpo de Cristo para adquirir ese amor al cuerpo, ese amor a los individuos que Dios ama, y entonces ir madurando, creciendo, como dice 2 de Corintios, que nos vemos en el reflejo cada vez más como Cristo, en un espejo, y eso nos lleva, al ser más como Cristo, nos lleva de gloria en gloria. No es de la noche a la mañana que un profeta le profetiza a las naciones. El amor a las naciones no llegó ahí nada más de gratis. El verdadero amor a las naciones comienza en el lugar íntimo. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, aprendemos a tener identidad y amar a nuestro prójimo. Si no tenemos esa base,
el que nosotros profeticemos a las naciones va a ser sin fruto, porque el vaso no está listo. Tenemos que estar fundamentados en ese amor, primero por Dios, en ese amor a nosotros mismos, a tener identidad y amar a las personas del cuerpo de Cristo que Dios ama, porque todo comienza Judea, Jerusalén, Samaria y después al resto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho podrá ser fiel. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza. Y te pedimos, Padre, que se haga carne en nuestros corazones, que no sea nada más de oídas, que no seamos oidores sino hacedores de tu palabra, y que estas verdades se hagan raíz en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.